Y aparece un fenómeno nuevo, que es de los perrilleros, que ya existían antes, pero no dedicados a la radio. Entonces los perrilleros van por el barrio vendiendo aparatos de radio, y luego pasan a cobrarlos toda la semana, lo cobran semanalmente. Claro, también había algunos menos honrados, dicho entre comillas. Por ejemplo, una vecina mía, pues vino a protestarle al perrillero y decirle que le devolviera el dinero y se llevara la radio, porque en la mía se escuchaba Antonio Molina y en la suya no. Y eso era discriminación. Bueno, pues es cierto que se escuchaba Antonio Molina. Yo recuerdo a María estar en las puertas, sobre todo en verano, como es lógico, estar en un coro con la radio puesta en la puerta de la casa y toda allí oyendo pues, a Antonio Molina cantando en los divineros, a Juanito Valderrama, que Juanito Valderrama lo que cantaba no era de los divineros, era de Emigrante, pues escuchando a Matrosa, que esa misma señora que protestó, tenía su delantal puesto, todas las señoras en aquella época eran vestidas de negro con velo y delantal, y secándose las lágrimas con el delantal, después de oír a Matrosa, digo, qué novela más bonita, ella sufre más. Es decir, que era una época muy especial la de la radio, y ya creíamos que de ahí no íbamos a poder pasar. Mentira, encima ahora resulta que sale la frecuencia modulada, y la frecuencia modulada pues es algo misterioso en aquella época, nadie la conocía, y había algún avispado que se entera de que se le puede añadir la frecuencia modulada construyendo un sintonizador con transistores, un sintonizador que se lo enchufa por detrás a otro aparato. Él hizo el negocio vendiendo sintonizadores, primero los fabricaba y después los vendía, claro. Perdón. Bueno, pues la frecuencia modulada lo que ocurre es que en vez de modular la amplitud, como decíamos antes, nos modula la frecuencia que se está emitiendo. Y entonces permite una mejor recepción. La verdad es que la frecuencia modulada se oía muchísimo mejor que la amplitud modulada. Pero claro, tenía un inconveniente. Estaba limitada al alcance del horizonte. Eso mejora después cuando aparecen los repetidores, pero en aquella época todavía no. Y nos creíamos que ya habíamos alcanzado el máximo, a pesar de que habían aparecido los semiconductores, los transistores, como se dice siempre. Que empieza a competir con las válvulas, primero con desventaja, porque las válvulas van reduciéndose. Yo recuerdo las primeras válvulas que eran unas filias así de grandes, metalizadas por fuera, con un capuzón por lo alto, con un cable blindado para sacar la señal de las rejillas, y resulta que van disminuyendo de tamaño, y las últimas, las mínivas, eran así. Pero es que no queda ahí la cosa, aparecen unas lamparitas de vacío muchísimo más pequeñas, que se llamaban granos de arroz, que tenían ventaja sobre los transistores, porque aunque fueran del mismo tamaño, pesaban menos. Y de hecho los primeros equipos que manda la NASA, los primeros equipos electrónicos, que están hechos con válvulas de este tipo, no con semiconductores. Pero claro, el semiconductor es muy pesado y lo consigue, empieza a apretar los tornillos y cada vez más chico y más ligero, y con todas las ventajas adicionales, entre otros la de la fuente de alimentación. Después aparecen los chips, los microchips, y ahora se encuentra un aparato de radio, no como este que he puesto ahí a la derecha, que es pequeñito, digo, todavía muchísimo más pequeño, que lo lleva aquí en un clip en el bolsillo, la mitad de tamaño que este, el aparatito de radio. Y resulta que lo coge todo. En ese aparato de radio lo que tiene peso, tamaño, etcétera, es la caja y las pilas. El aparato de radio cacharrito así de chico nada más, y lo lleva en cualquier sitio. Y además ya no es ni súper heterodino, porque resulta que ahora son de frecuencia de enlace de onda y una pila de cosas nuevas que han sacado por el estilo, y ya no son analógicos, son digitales. Es decir, que el cambio ha sido monstruoso. Bien, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues que la técnica evoluciona enormemente y tenemos que conocer esa evolución y tenemos que estar al día de esa evolución. Y entonces me voy a permitir ahora que vuelvo un poco atrás después de estas primeras conclusiones y voy a volver al circuito de realimentación que habíamos dicho que teníamos ahí ya. Porque voy a hacer un símil, y el símil lo voy a hacer diciendo que para mí la escuela es asimilable a un circuito realimentado. Tenemos una señal de entrada, que son los alumnos. Tenemos el circuito. Tenemos la señal de salida. La señal de salida son los titulados, o como gusta decir aquí, los egresados. Después tenemos una realimentación. Muchos titulados, que ya
calle, han seguido de alguna forma formándose, o bien con cursos, o por la experiencia profesional, y al final vuelven y sirven de realimentación. Y además tenemos el circuito, que es lo que decíamos antes. El circuito, como todos los circuitos, está hecho con componentes. Y para mí hay dos tipos de componentes. Los pasivos, como son el edificio, la infraestructura, etc. Y luego están los componentes activos. Los componentes activos son el personal. Evidentemente están los profesores, está el personal de administración y servicios, está el personal de mantenimiento y otro personal al que generalmente se nos suele olvidar, porque tenemos, aunque sea un personal externo, pero está aquí y está trabajando, que es por una parte la vigilancia y por otra parte el personal de limpieza. Todos estos componentes conforman el circuito. Y si queremos una buena ganancia, tienen que estar bien ajustados, bien elegidos, para que el circuito funcione como debe, para que se produzca esa realimentación que necesita el circuito para obtener mejor ganancia. Para terminar, voy a decir que esa imagen que se ve ahí en la escuela, como yo la conocí, más o menos, quizás con un año o dos de diferencia, cuando yo me matriculé en la escuela. Yo me matriculé en febrero del año 66. Ahí hay otra imagen, yo la he visto así, con los árboles más chicos que yo, los árboles de los jardines de allí. Y esta otra imagen es relativamente reciente, digo relativamente porque los que la habéis conocido veis que todavía estaba llano antes de que hicieran el aparcamiento. Pero bueno, esto ya es una imagen relativamente moderna de la escuela. He estado en la escuela como profesor desde el año 83, con lo cual en mi papelito de jubilación que me mandaron el otro día dice que he estado en activo durante 29 años, 10 meses y no sé cuántos días. Durante este periodo he intentado ser un componente activo y hacer una buena realimentación. Si lo he conseguido, pues los que han estado aquí, vosotros los alumnos que han pasado por aquí, serán los que deberán juzgarlo y deciros que sí o que no. Yo de todas formas lo he intentado. Y una cosa que sí me gustaría decir es que nunca me voy a olvidar de la escuela ni de vosotros. Nada más y muchas gracias por venir.